es momento de meternos en nuestra columna de género. Ya nos acompaña Tatiana Pizarro, doctora en Ciencias Sociales, especialista en temas de género. Y en la jornada de hoy vamos a hablar sobre algo que mañana se va a poner a conciencia de toda la sociedad, que además se pone todos los días, me imagino, con lamentablemente algunas expresiones que escuchamos. Y estamos hablando del Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Hola Tatiana, ¿cómo va? Un placer, ¿todo bien? Hola, un gusto. Muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, mañana se celebra este día y es a raíz de que la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, ha eliminado en 1990 la homosexualidad de las enfermedades mentales. Es como, ¿cómo se va a concebir a la homosexualidad como una enfermedad mental? Bueno, esto sucedió en 1990 y a raíz de este momento se ha considerado una jornada de lucha, como bien decís, una jornada de lucha, de visibilización y de poner en agenda tanto en los medios como en el Estado la necesidad de actualizar la lucha por los derechos por aquellas personas que son homosexuales, trans, bisexuales y demás. Bien. Comenzamos hablando por quiénes son los más afectados de distintos crímenes por odio que lamentablemente se generan en el mundo. En nuestro país también no estamos ajenos para nada, más observando los últimos registros estadísticos, lamentablemente. Sí, lamentablemente el Observatorio de Crímenes contra el Odio comunicó que hay 159 denuncias, hubo el año pasado, de las cuales 129 eran mujeres trans. Esto es bastante contradictorio, si se quiere, porque tanto hemos avanzado como sociedad y en el respeto a las diversidades, pero a la vez no logramos comprender lo que significa el ser, el sentirse, el autopercibirse de una determinada manera. Sucede que aún hoy no se entiende que género es una cosa, sexualidad es otra y autopercepción es otra. ¿Por qué? Esto lo voy a explicar muy simple. Sucede que nosotros nacemos con una determinada genitalidad, ¿sí? Eso no determina cómo nos autopercibimos nosotros. Yo puedo ser una mujer que se autopercibe como tal y que condice la sexualidad, la genitalidad, ¿sí? Pero hay personas que nacen con un género distinto y se autoperciben distinto. Y esto es clave entenderlo porque durante muchos años se ha entendido que para que aquellas personas trans se considera que han tenido un trastorno psicológico. Y esto es clave. De hecho, la semana pasada hicimos alusión al tema del 9 de mayo, se conmemoraba que en nuestro país estaba la ley por la identidad de género. ¿Sí? Esta ley lo que permite es que aquella persona que se autopercibe como mujer, como hombre o como un sexo no binario, podía presentarse como tal ante quien corresponda y directamente se le daba la identidad, ¿sí? Cosa que antes no sucedía. Sí o sí debía presentar un aval médico que dijese sí, el sexo no condice con su género. Hoy no, simplemente tenemos nuestra manifestación. Bien, eso es muy importante y es muy importante a la hora de hablar de derechos, ¿no? Y de espacios que se van ganando por parte de distintos y diversos colectivos, y es muy importante también hablar en todo esto de leyes que han sido aprobadas, como por ejemplo el cupo laboral trans, ¿no? Que no vemos todavía estadísticamente que tenga un cumplimiento tan efectivo por el tiempo y por su implementación también, ¿no? Tal cual, pero es clave lo que decís. Porque, de hecho, ¿sabes cuánto es el porcentaje en esto en estadística? Es 0,02, ni siquiera un 0,2, un 0,02 de los empleados estatales es trans. Es ínfimo. ¿Pero a qué se debe? Que tampoco el colectivo trans se ha inscripto, pero es por una cuestión de que siempre han estado en los márgenes de los derechos sexuales, reproductivos, de salud, de educación, de una vivienda digna y demás. Entonces es importante
que justamente tengan la oportunidad de presentarse, inscribirse y acceder a estos espacios que se les está otorgando. Y de hecho, esto que decías vos de una de las leyes, el año pasado, a través del programa Acompañar, se permite, o justamente como el programa lo dice, acompañar, se acompaña a aquellas personas, ya sean mujeres o diversidades, que han sufrido violencia por motivos de género, y esto es importante, violencia por motivos de género, pueden acceder a distintos programas y así poder alcanzar una autonomía económica. Hay una frase muy fuerte que es de una activista trans, Luana Berkskins, que dice: en un mundo de gusanos capitalistas, ser mariposa es de gran valor. Sí, es tremendo. Y en este contexto también del cual hablas, es también tremendo conocer la expectativa de vida, ¿no? También que ahí hay una cuestión muy fuerte en esto de poder acceder a distintos trabajos y que no te presione el mercado siempre a caer lamentablemente en algún trabajo ligado a lo sexual. Digo, ganar derechos también permite estas cosas, ¿no? Que la realidad cambie, que la realidad que tienen las personas trans cambien verdaderamente a través de los derechos. Tal cual, y fíjate que es una cuestión tan simple como el autopercibirse te cambia una realidad. No habla de capacidades, sino de sentir, de percibirse. Hoy por hoy, lamentablemente y seguramente, los índices, a ver, volvamos, hay una nueva figura que es, así como estuvo el feminicidio, también está el transvicidio, y es terrible que exista. Y es terrible, pero justamente nosotros como sociedad debemos acompañar esa lucha, visibilizar la ausencia de derechos, el entender que el cuerpo no se vende, o si así lo fuese, es una decisión, y todo trabajo sexual, justamente muchas veces esto que decía antes, es que se van llevando a los márgenes a ciertos colectivos, se los manda a los márgenes, y no es justo. Es justo que por una cuestión de autopercepción se cambien realidades. Te pregunto por última, Tatiana, porque está muy ligado expresiones de la derecha en nuestro país que hablan del mismísimo cierre, de justamente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y también son situaciones preocupantes, ¿no? En este contexto y además en estos días que se vienen. Justamente, y es súper necesario lo que estás preguntando. En estos momentos en los que nosotros hemos alcanzado cierta visibilidad, es importante que no se retroceda. No es un ministerio cualquiera que justamente se utilice para justificar el gasto público. No, es un ministerio que permite luchar por derechos, visibilizar ciertas problemáticas que antes no eran visibilizadas. De hecho, el trabajo de cuidado, que siempre hablamos. Ahora, derechos sexuales y reproductivos, nuestro derecho por abortar, por decidir de nuestro cuerpo, por sentir y por autopercibirse. Entonces, es súper necesario que existan este tipo de espacios para todos y todas. Tatiana, un placer como siempre. Te esperamos la semana próxima. Gracias.